Vamos ahora con Delia Graciela Colomé, que va a presentar su trabajo titulado Identificación paramétrica de modos oscilatorios para poco amortiguados o inestables en registros de mediciones PMU. Graciela es doctora en Ingeniería Eléctrica, además es profesora y consultora del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET, coordinadora de la carrera de Ingeniería Eléctrica entre el año 2011 y 2018, directora del Departamento de Posgrado de la Facultad de Ingeniería entre 2016 y 2021, actualmente directora de tesis de posgrado y de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. Le damos la bienvenida a Graciela. Bien. Buenos días a todos, un gusto estar acá. Muchas gracias a SIGRE Argentina por esta invitación. El trabajo que les voy a presentar es fruto de trabajos de estudiantes de posgrado, dos de ellos de Ecuador, así que van a ver información sobre el sistema ecuatoriano en una de las aplicaciones de la metodología paramétrica para la estimación de modos oscilatorios poco amortiguados o inestables a través del procesamiento de mediciones PMU. Bueno, el desarrollo de los sistemas de potencia, dado la dificultad para invertir en nuevos equipamientos de transmisión, el aumento de la demanda, la incorporación de generación renovable, ha llevado a situaciones de congestión y de operación de los sistemas cerca de sus límites. Eso ha llevado a que tengamos en los sistemas, esto afecta la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico. Dentro de la estabilidad, la metodología que nosotros proponemos está orientada a la estabilidad de pequeña señal, que es la estabilidad de ángulo del sistema cuando hay pequeñas perturbaciones. Esta estabilidad de pequeña señal se estudia principalmente a través de los modos oscilatorios, donde los modos oscilatorios poco amortiguados o inestables son los que producen los problemas de estabilidad. Al ser ante pequeñas perturbaciones, el modelo del sistema eléctrico se puede considerar linealizado alrededor del punto de operación y se estudia su estabilidad como la estabilidad de un sistema lineal a través de las raíces de la ecuación característica de ese modelo lineal. Cuando esas raíces son complejas conjugadas, dan lugar a los modos oscilatorios, donde la frecuencia del modo es la componente imaginaria de la raíz y el factor de amortiguamiento relativo lo podemos calcular a partir del coseno del ángulo θ. La ubicación de esas raíces complejas conjugadas en el plano complejo da lugar a oscilaciones en respuesta a cambios abruptos tipo escalón. Si tienen la parte real negativa, las oscilaciones son amortiguadas. Si tienen la parte real igual a 0, las oscilaciones son sostenidas en el tiempo, y si tienen la parte real positiva, las oscilaciones son oscilatorias y va aumentando su amplitud con el tiempo. Dentro de los modos oscilatorios a los que está orientado la metodología que proponemos, tenemos modos interarea con una frecuencia entre 0.1 y 1 Hz aproximadamente, y modos locales con una frecuencia aproximada entre 1 Hz y 2 Hz. Lo que se va a aprovechar tecnológicamente son efectivamente estas mediciones PMU y los sistemas de área extendida o WAMS, los cuales tienen tres niveles. En el primer nivel nos encontramos a nivel de subestación, donde se instalan estos equipamientos de medición sincrofasorial. El segundo nivel son a nivel de centros de control regional, donde tenemos instalados concentradores de datos para recibir esta información de los equipos PMU. Y después un tercer nivel, ya a nivel de un centro de control nacional, donde se tienen superconcentradores de datos para procesar y guardar toda esta información. La medición PMU lo que miden son fasores de tensión y de corriente, y también tiene una medición de frecuencia y de la derivada de la frecuencia o ROCOF.
esa característica que tienen de ser síncronos quiere decir que están sincronizadas con una señal de GPS global que coloca etiquetas de tiempo en las mediciones y las permite alinear independientemente de cuán distribuidas estén geográficamente. Eso permite el monitoreo de área amplia que se denomina, se usa la sigla WAMS. Por otra parte, la alta velocidad de reporte que tienen estos equipos, que hay equipos que reportan hasta 1 o 2 mediciones por ciclo, puede llevar al monitoreo de la dinámica del sistema, situación que no se tenía con los sistemas SCADA. Entonces, ese monitoreo dinámico de fenómenos rápidos, con este tipo de mediciones sincronizadas, en los grandes sistemas de potencia, permite monitorear esa dinámica. La propuesta nuestra está orientada a una metodología que sea instalada en ya sea un centro de control regional o un centro de control nacional, para monitorear a través del procesamiento de estas mediciones, monitorear la estabilidad o los modos oscilatorios. El objetivo del trabajo entonces fue desarrollar esa metodología para que en forma automática procese las mediciones y identifique en esas mediciones los modos oscilatorios peligrosos para el sistema. Acá una señal típica de PMU donde se hace una clasificación de acuerdo al tipo de datos. Si los datos corresponden a durante la operación del sistema donde no hay grandes perturbaciones, si no hay pequeños cambios de carga y de generación, se les llama datos tipo ambiente. Y cuando hay grandes perturbaciones se denominan datos shutdown. Entonces los métodos paramétricos deben ser los adecuados para tratar los distintos tipos de datos. La propuesta que se ha realizado incluye distintas etapas. En la primera etapa, acá tenemos la preocupación o la tarea de averiguar si la ventana de datos es datos ambientes o datos shutdown. Para eso se utiliza la transformada de Wavelet discreta. Y una vez determinada que la ventana de datos es shutdown, es decir, que hay una perturbación, se aplican métodos paramétricos para ese tipo de señales, que es, por ejemplo, un método PRONI y sus variantes multiproni distribuido. Y una vez identificada que la ventana de datos que tenemos es sin perturbación, es decir, tipo ambiente, ahí aplicamos otros métodos de estimación paramétrica orientada a ese tipo de datos, como el de subespacio de correlación canónica, CCA, o el de el estimador espectral de Julie Walker. Entonces, nuestra propuesta ha permitido utilizar en cada tipo de dato la mejor técnica paramétrica para estimar los modos oscilatorios. Esta es la parte de la aplicación de la transformada Wavelet para poder identificar el instante. La transformada Wavelet realiza una representación tiempo-frecuencia de la señal que está procesando a través de un conjunto de filtros. De la salida de los filtros pasa a alto, calcula los coeficientes de alta frecuencia, con los que el primer coeficiente, que se llama coeficiente de Dye 1, con el que se calcula un indicador de índice de disturbio, de presencia de disturbio. Y de la salida de los filtros pasa abajo, que son los coeficientes de baja frecuencia, el 4, se calcula un índice de presencia de la oscilación. Entonces, esto permite ir discerniendo si tenemos una ventana de datos shutdown o ambiente. Las mediciones PMU que se procesan para identificar los modos oscilatorios son las diferencias del ángulo de la tensión, de los fasores de tensión que mide la PMU, la frecuencia, y también se ha visto que se usa la potencia calculada con los fasores de tensión y de corriente. Bueno, esas mediciones tienen que tener un preprocesamiento, que es tratamiento de outlier, filtrado, retiro de valor medio, retiro de tendencia. Acá está, cuando tenemos una ventana de datos shutdown, la técnica, acá la que está puesta es PRONI, pero nosotros hemos programado varias, ¿no? Acá está en qué se basa el método PRONI, es a partir de las mediciones, que son información discreta,
como se supone que el sistema es lineal, porque tenemos una pequeña perturbación, se construye la señal discreta como una sumatoria, una superposición de modos oscilatorios con distinta amplitud, distinta fase, distinta frecuencia y distinto amortiguamiento. Con ese modelo y esas señales se expresa una ecuación característica en diferencia y se construye un modelo autorregresivo cuyas incógnitas son las coeficientes de la ecuación característica. Entonces, de ahí se calculan las raíces de la ecuación característica, que son las que yo había mostrado en el plano complejo, y ahí calculamos el amortiguamiento y la frecuencia de oscilación. Se han implementado variantes para ver cómo mejora la precisión. Esto de usar más de una señal es bueno, y sobre todo distribuida cuando tenemos modos interáreas. Bueno, después en la ventana de datos tipo ambiente, acá no hay una excitación clara del modo como sucede cuando hay una perturbación, entonces se usan otras técnicas paramétricas, como les había dicho, la de subespacio de correlación canónica y la de Joule-Walker. Las dos parten de una formulación matemática compleja que utiliza la señal discreta en el tiempo. Así que todas parten, Prony, CCA y Joule-Walker, todas parten del registro de la medición. Bueno, acá está un poquito ampliado respecto a lo que se presentó en el SIGRE, el ERIAC del año pasado. Se ha incluido algunos pasos más en el PRONI. Tienen la posibilidad de reconstruir la señal analizada. Entonces, comparando la señal analizada con la reconstruida a partir de los resultados, se calcula un error. En estos métodos que se utilizan en datos tipo ambiente, eso no se puede hacer, no lo incluye el método. Entonces, para verificar que los resultados son consistentes, hemos agregado una etapa de análisis, de comparación de las frecuencias con la frecuencia detectada en un análisis espectral, como para ir asegurándonos que los resultados son correctos. De ahí que tengamos acá esta etapa del espectro de frecuencia. Si no tenemos picos en el espectro de frecuencia, no se informan modos poco amortiguados en esa señal tipo ambiente. Si hay picos, se procede a calcular con los dos métodos paramétricos. De esos resultados se obtienen mucho más raíces de las que tendríamos que tener, entonces separamos las que tienen más pseudoenergía de las que tienen menos, es decir, es separar de los resultados los modos dominantes. Y con eso se calcula, con esos modos dominantes, se calculan la frecuencia y el amortiguamiento de los modos. Se ha hecho un análisis del alcance de estos métodos, porque por lo pronto tenemos resultados de dos métodos distintos. Entonces, ¿cuál informamos a quien esté utilizando la herramienta o la metodología? Entonces, se ha hecho este estudio de alcance y en el cual se ha definido una señal sintética con un modo interárea y dos modos locales cercanos, que es una situación que se suele dar de tener modos locales cercanos, y el alcance se realiza en ambiente controlado ante variaciones, tanto del amortiguamiento como de la amplitud de los modos, para ver hasta dónde los métodos calculan bien. ¿Por qué se han elegido estas dos variaciones? Bueno, esto nos inspiramos en lo que hace XM en su centro de control en Colombia, que ellos no solo tienen un sistema de alarma, un eje de dos ejes, con alarmas y van analizando el amortiguamiento y la amplitud del modo, las dos cosas para emitir el alerta. Bueno, acá tienen el análisis espectral de la señal, coincide con lo que se ha diseñado. Y acá viene el primer análisis, que es ante la variación en el modo interárea del amortiguamiento. Se ha comenzado en un amortiguamiento negativo hasta un amortiguamiento del 10%. Lo que está marcado en negrita son los resultados que tienen en frecuencia un error menor que el 1% y en amortiguamiento un error menor que el 10%. Acá pueden observar que para valores negativos los resultados no son satisfactorios. Es decir, que este método, si bien Joule-Walker calcula bien el módulo, no le asigna bien el signo. Entonces, no sirven los métodos para cuando el modo es inestable. Ninguno de los dos.
y vemos que los resultados son mejores para el método, para este modo interarea con el método CCA. Bueno, esto está dicho acá. Además, verificamos que la frecuencia calculada corresponde con la del espectro que habíamos visto, que era uno de los reaseguros que hacíamos. El espectro tiene la dificultad que, si bien determina frecuencia, no determina amortiguamiento. Entonces, estos métodos aportan la información del amortiguamiento. Y si el amortiguamiento es muy alto, los métodos no identifican los modos. Pero bueno, esto no lo vemos como una limitación porque un amortiguamiento mayor que el 10% no es problemático para el sistema. El primero sí. Bueno, ahí la solución que tenemos para esos modos inestables en datos tipo ambiente es con la transformada Wavelet, también porque con ella podemos, a través del índice de presencia de oscilación, aplicar el método Prony. Se transforma en datos Rindown, por más que no se haya producido una gran perturbación. La oscilación inestable creciente se comporta como un dato Rindown. Y acá está para el modo local, y para el modo local pasa lo mismo con el amortiguamiento negativo, y se observa que da mejores resultados acá el método de Julie Walker para estos modos locales que están cercanos entre sí. Se hace el mismo análisis, acá hay un error en la frecuencia, esto es 0,5, el mismo análisis pero variando la amplitud del modo, dejando el amortiguamiento fijo y variando la amplitud. Y acá se observa que cuando la amplitud es muy baja, el modo dominante que identifican los dos métodos es un modo de los locales, es decir, que la interarea no llega a ser dominante, entonces no es detectado. Sí detecta bien modos con amplitud creciente. Igual pasa con el local, el modo local. Cuando es de baja amplitud no llega a ser detectado, sí cuando tiene mayor amplitud. Entonces no identifica modos con muy baja amplitud, eso es consistente con los criterios de los centros de control donde consideran peligrosos modos con amplitud. Acá esto se podría analizar con los picos del espectro, del análisis espectral de la señal. Si hay picos, se realiza el análisis. Bueno, a partir de estos resultados y partiendo del criterio del Centro de Control del SENACE de Ecuador, acuérdense que 2 de los becarios que trabajan en este tema son ecuatorianos, este es el criterio que ellos tienen durante la operación, clasifican muy poco amortiguado, un amortiguamiento menor que el 3%, poco amortiguado entre el 3 y el 5 y mayor al 10 lo consideran operación segura. Bueno, con eso se arma este diagrama de flujo que permite decidir qué resultados del CCA voy a utilizar y cuáles del Julie Walker. La aplicación la hemos hecho para PMU, mediciones PMU reales. Las que disponemos en la Universidad Nacional de San Juan son en baja tensión y corresponden a un proyecto denominado Medfase Baja Tensión. Es un proyecto que se inicia en Brasil con la instalación de PMU en numerosas universidades federales de Brasil en baja tensión. Por iniciativa de la Universidad Federal de Santa Catarina, ese proyecto se extendió a Argentina con el proyecto Medfase Baja Tensión Argentina, que tenemos instaladas en Argentina en 4 universidades nacionales, equipos PMU, uno comprado por nosotros y los otros 3 provistos por el fabricante brasilero en ese momento. Ahí está la fotito. Y bueno, como son en baja tensión estas mediciones, quisimos corroborar si los modos oscilatorios que estamos nosotros identificando en las mediciones en baja tensión realmente reflejan lo que está pasando en alta tensión. Entonces hicimos un análisis con el sistema de Kundur de 2 áreas, que es el que se utiliza para los primeros estudios de estabilidad de pequeña señal. Se le incorporó una red de baja tensión y se obtuvieron mediciones sintéticas tipo ambiente y tipo Rindown. En las tipo Rindown, acá se aplicó el método Prony en alta y baja tensión y pueden ustedes observar cómo los resultados para el modo en cuanto a oscilaciones se visualiza tanto en baja como en alta. Igual pasa en datos tipo ambiente, también los modos
que se identifican tanto en alta como en baja son muy similares. Entonces, a partir de eso, analizamos una medición PMU en baja tensión obtenida por nuestro equipo, por todos los equipos del proyecto. Esa fue una falla bifásica, donde hubo desconexión de carga y generación. Y acá es donde se hace el procesamiento para la transformada Wavelet, donde en la primera ventana que se analiza, toma la perturbación esa primera ventana, y acá el índice a partir de este coeficiente de detalle de alta frecuencia, se calcula el índice de perturbación y se detecta que existe una perturbación. Se pasa a analizar otra ventana apenas a continuación de la perturbación, y en esa se identifica la presencia del coeficiente de baja frecuencia que está asociado con los modos oscilatorios. Entonces se decide que hay un modo oscilatorio en esa ventana, y en esa ventana se considera dato shrink down y se hace el análisis PRONE. Acá tienen la ventana de datos shrink down. Lo que está graficado son diferencias angulares, se ven 3 porque están calculadas respecto a la fase de la PMU del Comahue, que está instalada en la Universidad del Comahue. Acá se puede ver que lo que se pudo estimar, apareció ese modo cercano a los 0,5 Hz, que es propio del SADI, en ese momento con un amortiguamiento del 4,3 y una energía era el modo dominante en ese cálculo. Y acá esto se hizo con el método multiprone distribuido, que da muy buenos resultados cuando tenemos modos interáreas que se visualizan en distintas áreas del sistema. Acá es la comparación de la precisión con los otros, con el PRONI y el multiproni que se programaron. Y acá está la misma perturbación. Esta es la medición de frecuencia, y acá se identifican las ventanas de datos tipo ambiente previas a la perturbación y posterior, y también se realiza un análisis con los métodos paramétricos adecuados para esas mediciones. Acá ustedes pueden visualizar, que aparece otra vez el modo S, acá está más cerca de 0,6, con un amortiguamiento en las distintas ventanas, y se ve que es un cálculo que es rápido. Lo que tiene la ventana de datos tipo ambiente es que la ventana es muy extensa. Es una ventana de 600 segundos. Bien, y quisimos probar también la metodología en una medición PMU en alta tensión. Entonces ahí obtuvimos una que nos fue provista por el SENACE de Ecuador. Esta es la ventana de datos tipo ambiente que analizamos. En Ecuador tienen un modo interárea que suele tener muy poco amortiguamiento, que es de aproximadamente 0,35-0,4 Hz. Es un modo entre Colombia y Ecuador. Acá tenemos el análisis espectral, y aparecen ese modo de 0,4 Hz, pero también aparece como un modo global, estas frecuencias propias de un modo global, y 2 frecuencias propias de los modos locales. Como eran datos tipo ambiente, procesamos con CCA y Julie Walker, y en estas tablas se han resaltado en negrita los resultados que elegiríamos para informar el resultado. Es decir, que no elegimos para los modos interárea los resultados del CCA. Estas son las frecuencias en la primera ventana, y estos son minutos, de 10 a 20 minutos. De la segunda ventana. Elegimos este resultado en la segunda ventana para mostrar. Y para los locales elegimos los resultados de Julie Walker. En la primera ventana estos 2 modos locales con ese amortiguamiento. Y en la segunda este solo. Porque, ven, estoy marcando solo los con amortiguamiento menor al 10%. Finalmente las conclusiones. Bueno, acá se ha visto como que esta tecnología WAMS PMU se puede utilizar para, a través de su procesamiento, obtener información sobre el estado de la estabilidad de pequeña señal. La metodología propuesta
permite conocer con precisión el momento de la perturbación y por tanto discernir cuál es la ventana de datos tipo ambiente y cuál es la ventana de datos tipo ring-down y aplicar en cada una de ellas el método paramétrico adecuado. En la de datos ring-down, PRON y sus variantes, que es una ventana corta, y el de datos ambiente, que es una ventana extensa, los métodos SSA y Julie Walker. Bueno, el principal aporte es la integración en una sola metodología de distintos métodos para poder procesar la señal en forma automática. Que en forma automática se determine cuándo fue la perturbación, cuál es la ventana de datos que tenemos, es decir, permitiría eso. Los tiempos de cálculo son reducidos, da para utilizarlo en un centro de control durante la operación y bueno, permitiría emitir una alerta cuando el modo es poco amortiguado o inestable o muy poco amortiguado para que el operador decida alguna acción. Me pongo arriba ahora. Muchas gracias a todos. Micrófono. Funciona, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Excelente, como siempre. ¿Algunas preguntas para Graciela? Sí. Bueno, muy bueno el trabajo, Graciela. Acá Félix Gallego de Camés y Sigre. En este proyecto de varios países que comparten mediciones sincrofasoriales, ¿podés contar un poquito cómo es? ¿A qué información tienen acceso? ¿Es solamente lo que visualizamos o hay algo más que se puede acceder? Bueno, el proyecto nace en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Ellos lo extienden a todo un conjunto de más de 20 universidades brasileras, más de 20 universidades de Brasil, y tienen la iniciativa de extenderlo a otros países. Lo extienden a Argentina y a Chile. En nuestro caso, ellos aportan 3 equipos PMU de la marca en ese momento de Grayson, y nosotros habíamos comprado uno, entonces armamos esta red, esto es alrededor del 2016, por ahí, 2017. Y en Chile me parece que llegan a tener 6 o 7 PMU, todo en baja tensión. Lo que registran es fasores de tensión y la frecuencia y la derivada de la frecuencia. Corriente no se envía esa información. Eso va a un PDC que está en la Universidad Federal de Santa Catarina. Así que ellos están viendo nuestra dinámica en baja tensión. Bueno, gracias, Graciela. Buen día, Graciela. Buen ¿Cómo día. estás? Muy buena la presentación. Gracias. Fernando Isauribere de la Universidad de La Plata. Somos colegas del proyecto Sí. Medfase. Quería consultarte, me interesó mucho el procesamiento que hacen y la separación de los datos en datos de ambiente o ring down utilizando la transformada wavelet, y cuando se detecta que es una situación, digamos, de datos ring down, digamos, una situación potencialmente importante, digamos, y hacen el procesamiento con el PRONI mejorado para detectar y poder calcular el amortiguamiento y frecuencia y demás. Si han podido estimar que la latencia o el retardo que tiene todo ese procesamiento completo, dado que indicaste, digamos, que esto podría ser usado para una eventual señal de alarma o indicarle al operador del sistema que hay una situación de riesgo. Sí, el procesamiento tanto de la transformada como del PRONI y sus variantes es muy rápido, del orden de 1 segundo en el caso del PRONI en un equipo común de escritorio, y en el caso de la transformada es más rápido todavía. La limitante es tener la ventana de datos, que es aproximadamente 10 segundos. Esa es la limitante en el caso de los datos ring down. Y en el caso de los datos tipo ambiente necesita ventanas de 10 minutos. Pero hay que tener presente que es durante un estado donde no hay perturbaciones importantes.
es para detectar si hay un modo poco amortiguado. Yo no lo he traído, pero teníamos un registro, no sé si está Muño acá, ¿no? Bueno, es de un estudio en Centroamérica donde se tiene el registro de que hay un modo oscilatorio, se ve con baja amplitud de 0,2 Hz, hay una perturbación en el sistema que lo hace más débil, entonces ese modo que era poco amortiguado pasa a ser inestable. Entonces esta herramienta hubiera servido en esa etapa previa a la perturbación que hace que el modo sea inestable para que los operadores hubieran decidido, por ejemplo, una acción de disminuir la transferencia de potencia. Eso se llega a visualizar en las mediciones PMU de frecuencia que en ese momento compartieron. Perfecto, digamos, es como que se debe esperar el tiempo el ancho de la ventana, por ejemplo 10 segundos para poder procesar la información y luego un segundo posterior adicional, más o menos. Sí, bueno, como le digo, en una máquina no muy potente. El adicional, por eso lo que más influye es esperar a tener la ventana de datos necesaria. Perfecto, muchas gracias, Graciela. De nada. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, gracias, Graciela. Muy buena la presentación. Gracias. Sin duda esto es hacia donde vamos para aportar herramientas a los operadores. Me preocupa cuando es una red mallada, en red N, donde podrían manifestarse o detectarse modos de oscilación lentos, que yo le llamo lento, entre 0,7 Hz y 0,3 Hz, que a veces no son tan claramente interáreas que una área oscila contra otra, sino que hay máquinas de generadores de distintas áreas que participan, algunos con más contrafase, otros con menos. Si detectamos un modo de pobre amortiguamiento, pero no se sabe qué se está oscilando con qué otra información adicional deberíamos brindarle al operador para ver dónde reducir la transmisión, porque cuando es una transmisión muy lineal, estoy transmitiendo por esta línea, lo estoy viendo en esta línea, tengo que bajar la generación acá, perfecto. Pero cuando está en una red N y detectas un modo integral, digamos, en 3% de amortiguamiento, 2% estoy en una situación riesgosa, ¿dónde bajo la generación? Tendría que proveerle algún otro tipo de información. Y una posibilidad es hacer este tipo de procesamiento, supongamos que es el read down, de multiprone, con mediciones de distintas áreas. Entonces vos podrías indicar, este modo es observable en tal área y en tal otra. Entonces, bueno, ahí es muy probable que el vínculo entre esas dos sea sobre el que hay que trabajar. Para los datos tipo ambiente, los resultados que yo he mostrado son de procesando una señal, pero también se puede hacer lo mismo. Procesar datos tipo ambiente, señales de áreas distintas como para orientar al operador a dónde está, en qué áreas es observable ese modo. Es lo que se me ocurre. Bien, bueno, muchas gracias, Graciela, por tu presentación. Gracias.